querido ser fantástico. Bienvenido a otra lectura de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos a continuar con el capítulo 22, así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario de Jonathan Harker, 3 de octubre. Como debo hacer algo para no volverme loco, escribo mi diario. Son las 6 y dentro de media hora nos reuniremos en el estudio y comeremos algo, porque el profesor Van Helsing y el doctor Seward están de acuerdo en que si no comemos, no podemos trabajar con nuestro máximo potencial. Hoy, Dios lo sabe, lo necesitaremos. Debo seguir escribiendo en cualquier caso porque no me atrevo a detenerme a pensar. Todo, lo importante y lo mínimo, debe estar apuntado, porque tal vez al final las cosas más insignificantes nos enseñen mucho. Aprender cosas más o menos importantes no nos podría haber llevado a Mina o a mí a ninguna situación peor que la de hoy. No obstante, tenemos que confiar y tener esperanzas. Pobre Mina, me acaba de decir hace un momento, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas, que en los problemas y el dolor es donde se pone a prueba nuestra fe, que tenemos que seguir creyendo y que Dios nos ayudará hasta el final. El final. Ay, Dios mío, qué final. Trabajar. Cuando el profesor Van Helsing y el doctor Seward regresaron de la habitación de Renfield, nos dedicamos muy seriamente a pensar qué debía hacerse. En primer lugar, el doctor Seward nos dijo que cuando él y el profesor Van Helsing bajaron a la habitación de Renfield, le habían encontrado tendido en el suelo. Su cara estaba llena de magulladuras y golpeada, y tenía rotos los huesos del cuello. El doctor Seward preguntó al celador que estaba de turno en el pasillo si había oído algo. Este respondió que estaba allí sentado. Confesó que se adormeció cuando oyó voces en la habitación y que Renfield gritó varias veces: «Dios, Dios, Dios». Después de eso, hubo un sonido como de un cuerpo que caía, y cuando entró en la habitación, lo encontró en el suelo, boca abajo, tal y como lo habían encontrado los doctores. Van Helsing preguntó si había oído voces o una voz, pero el celador respondió que no podría decirlo, que en un principio le pareció que eran 2, pero como no había nadie más en la habitación, solo podría haber sido 1. Juraría, si se le pidiesen, que el paciente pronunció la palabra Dios. Cuando nos quedamos solos con el doctor Seward, nos dijo que no quería insistir en el asunto. Debíamos considerar la posibilidad de que hubiese una investigación judicial y que nunca debíamos decir la verdad porque nadie la creería. Como así era, pensó que con la declaración del celador podía ser un certificado de defunción en que constara que lamentablemente el difunto se había caído de la cama. En el caso de que el magistrado lo requiriese, habría una investigación formal que llegaría necesariamente a la misma conclusión. Cuando comenzamos a discutir cuál debía ser nuestro próximo paso, lo primero que decidimos
fue que Mina debía estar totalmente informada, que no debía ocultársele nada por más doloroso que fuese. Ella misma estuvo de acuerdo con esta informada y daba pena verla con tanto valor, pero tan triste y desesperada. No me oculten nada más, pidió. Ay de mí, ya se me han ocultado bastantes cosas y además no hay nada en el mundo que pueda producirme más sufrimiento del que ya he soportado y que padezco ahora. Todo lo que suceda, sea lo que sea, debe darme más esperanza y coraje. Van Helsing la miraba fijamente mientras hablaba y de pronto dijo tranquilamente: Pero querida Madame Mina, ¿no tiene miedo? No por usted, sino por los demás, después de lo que ha sucedido. Su rostro se endureció, pero sus ojos brillaron con la devoción de un mártir mientras exclamaba: No, estoy convencida. ¿De qué?, preguntó amablemente, mientras todos estábamos en silencio, porque cada uno de nosotros tenía alguna vaga idea de lo que quería decir. Su respuesta fue simple y directa, como si estuviese estableciendo los hechos. Porque si encuentro en mí y me observare con atención cualquier signo de daño hacia las personas que amo, moriré. ¿No se mataría usted misma?, preguntó el profesor con voz ronca. Lo haría, si no hay ningún amigo verdadero que me ahorrara ese sufrimiento, ese esfuerzo tan desesperado. Parecía sentir lo que decía. Van Helsing estaba sentado, pero al oír esto se puso en pie, se acercó a ella y le puso la mano sobre su cabeza mientras decía: Mi querida niña, hay uno aquí que lo haría siempre que fuese por su bien. Yo agregaría a mi cuenta con Dios una eutanasia practicada en usted, incluso ahora, si fuese lo mejor. Si fuese lo mejor. Pero por ahora... Por un momento pareció sofocado y un gran sollozo subió por su garganta. Lo tragó y prosiguió. Hay algunos que se interpondrían entre usted y la muerte. No debe morir. No debe morir ahora por la mano de nadie, y menos aún por la suya propia, hasta que quien ha cometido una falta tan grave contra su dulce vida haya muerto de verdad. No debe morir, porque mientras él permanezca con los no muertos, su muerte la convertirá en lo mismo que él es. No, debe vivir. Debe luchar para vivir, aunque la muerte le parezca un beneficio. Debe luchar contra la muerte, aunque se acerque a usted con alegría o con dolor, de noche o de día, para salvarla o para ponerla en peligro. Por su alma, le pido que no muera. No piense en la muerte hasta que este gran monstruo haya muerto. La pobre niña se puso pálida como un muerto y se sacudió y tembló como he visto que hace la arena movediza con la llegada de una tormenta. Todos permanecimos en silencio. No podíamos hacer nada. Por fin, ella se tranquilizó y al volverse hacia el profesor, dijo con dulzura, aunque con tristeza, mientras extendía la mano: Se lo prometo, mi querido amigo. Si Dios me permite vivir, lucharé para seguir viviendo hasta que Él crea llegado el momento de librarme de estos horrores. Era tan buena y valiente que todos nos sentimos fortalecidos para empezar nuestro trabajo y soportar lo que fuese necesario por ella, y comenzamos a debatir qué debíamos hacer.
Le dije que debía mantener todos los documentos a salvo y también los papeles, fonógrafos y diarios que utilizáramos a partir de ahora. Estaba contenta con la posibilidad de poder colaborar en algo, si se puede utilizar la palabra contenta, refiriéndose a un asunto tan terrible. Como siempre, Van Helsing había previsto todo lo demás y tenía preparado el orden exacto de nuestro trabajo. Tal vez fue sensato, dijo, después de nuestra visita a Carfax, que decidiésemos no hacer nada con los cajones de tierra que allí estaban. Si lo hubiésemos hecho, el conde podría haber adivinado nuestro propósito y sin duda hubiese tomado medidas para frustrar nuestros esfuerzos por esterilizar el resto de los cajones. Sin embargo, ahora ya no sabe que tenemos el poder de esterilizar sus guaridas para que no pueda seguir utilizándolas. Hemos avanzado tanto en nuestros conocimientos hacia su localización que, en cuanto hayamos examinado la casa de Piccadilly, podremos seguir el rastro de todas ellas. El sol que brilla sobre nosotros en esta mañana tan triste nos protegerá durante toda su trayectoria hasta la noche. Para entonces, el monstruo seguirá con la forma que tiene en este momento, sea cual sea. Está confinado dentro de los límites de su refugio de tierra. No puede convertirse en aire o desaparecer por las grietas, los resquicios o rendijas. Para pasar por un umbral, debe abrir la puerta como todos los mortales, de modo que tenemos todo el día para cazarlo en sus guaridas y estilizarlas. Así lo haremos. Y si aún no lo hemos capturado o destruido, lo acorralaremos en algún sitio donde podamos apresarlo y destruirlo con el tiempo. Aquí me puse en pie porque no podía contenerme pensando que pasaban los minutos y segundos de los que dependía la vida de Mina y su felicidad sin que tomáramos medidas. Pero Van Helsing levantó su mano advirtiéndome: no, amigo John, en esto el camino más rápido a casa es también el más largo, como dice su proverbio. Cuando llegue el momento, actuaremos y lo haremos con rapidez desesperada. Pero piense que, muy probablemente, la clave de toda esta situación está en la casa de Piccadilly. El conde puede haber comprado muchas casas. De cada una de ellas tendrá las escrituras de compra, las llaves y otras cosas, así como papel para escribir y su talonario de cheques. Hay muchos objetos que debe tener en alguna parte y, ¿por qué no, en un sitio tan céntrico y tan tranquilo del que pueda entrar y salir por el frente o la parte trasera a cualquier hora cuando, en medio de una incesante multitud, nadie lo note? Iremos allí y revisaremos la casa, y cuando sepamos qué esconde, entonces haremos lo que nuestro amigo Arthur llama en sus frases de caza tapar la guarida. Y entonces atraparemos a nuestro viejo zorro. ¿Les parece bien? Entonces, vamos ahora mismo, exclamé. Estamos perdiendo un tiempo precioso. El profesor no se movió. Tranquilamente preguntó: ¿cómo entraremos en la casa de Piccadilly? Como sea, repliqué. Irrumpiremos en ella si es necesario. ¿Y la policía inglesa dónde estará? ¿Qué dirá? Me asombraba, pero sabía que si nos retrasaba,
era porque tenía razones. De modo que dije con la mayor tranquilidad que me fue posible: no nos demoraremos más de lo necesario. Estoy seguro de que sabe el sufrimiento que estoy soportando. Ay, muchacho, sí que lo sé. Y realmente no quiero aumentar su angustia. Pero piense, ¿qué podemos hacer antes de que la ciudad se ponga en movimiento? Ya llegará el momento. He estado pensando y pensando, y me parece que la forma más sencilla de hacerlo es la mejor de todas. Ahora queremos entrar en la casa, pero no tenemos llave, ¿no es así? Asentí. Bien. Suponga que realmente es el dueño de la casa y que no puede entrar. ¿Qué haría si no tuviera la conciencia de un ladrón? Buscaría un cerrojo y le pondría a trabajar hasta que me abra la cerradura. Y la policía intervendría, ¿o no? Ah, no. No lo harán si saben que el cerrajero ha sido contratado como corresponde. Entonces me miró atentamente mientras hablaba. Todo lo que está en duda es la conciencia de quien lo contrata. Y si la policía duda que esa persona tenga una buena conciencia, los policías deben ser hombres recelosos e inteligentes, muy inteligentes, para leer el pensamiento de las personas, para estar preocupados por estos asuntos. No, mi amigo Jonathan. Usted puede abrir 100 casas vacías de Londres y de cualquier ciudad del mundo, y si lo hace como debe hacerse y consigue que lo hagan bien, nadie intervendrá. He leído sobre un caballero que era dueño de una casa muy bonita en Londres y que se fue unos meses de vacaciones a Suiza. Cerró la casa, pero un ladrón rompió la ventana de la parte trasera y entró. Luego abrió las ventanas del frente y salió y entró por la puerta ante los ojos mismos de la policía. Entonces organizó una subasta en la casa, para lo cual puso un anuncio y un gran cartel. Luego, cuando llegó el día, vendió a un gran rematador todos los bienes que no eran suyos. Después fue a ver a un constructor. Le vendió la casa y firmó un acuerdo para que la derribara y quitara todo dentro de un plazo establecido. Y la policía y las autoridades lo ayudaron en todo lo que pudieron. Cuando regresó el dueño de sus vacaciones en Suiza, solo encontró un agujero donde había estado su casa. Todo estaba en regla. No iremos tan temprano como para que la policía, que a esas horas tiene poco en qué pensar, lo juzgue extraño. Iremos después de las 10, cuando hay mucha gente por allí y que es la hora en que lo haríamos si fuésemos realmente los dueños de la casa. Tenía razón, y vi que el rostro de Mina se relajaba y desaparecía su gesto de terrible desesperación. Había esperanza en esta idea. Van Helsing continuó. Una vez dentro de la casa, encontraremos más claves. En cualquier caso, algunos de nosotros nos quedaremos allí, mientras el resto encuentra los otros sitios donde están los cajones de tierra, en Bermondsey y Mile End. Aquí puedo prestar alguna ayuda, dijo Lord Godalming mientras se ponía en pie. Enviaré un telegrama a mi gente para que prepare caballos y coches y los acerquen a un sitio que nos parezca conveniente. Mira, amigo, opinó Morris, es una buena idea en el caso de que tengamos ganas de cabalgar, pero ¿no crees que, teniendo en cuenta nuestros propósitos,
Unos elegantes coches con sus adornos heráldicos podrían llamar demasiado la atención en una calle poco frecuentada de Walworth o del Mile End. Me parece que deberíamos utilizar coches de alquiler para dirigirnos al sur o al este, e incluso dejarlos por el vecindario y no exactamente en el lugar a donde vamos. Tiene razón Quincy, aprobó el profesor. A su cabeza no se le escapa nada, como ustedes dicen. Es una tarea difícil la que tenemos que realizar y no queremos que nadie nos vea si es posible. Mina observaba todo con un interés cada vez mayor y se alegraba al ver que los detalles del asunto estaban ayudándola a olvidar la terrible experiencia por la que había pasado la noche anterior. Estaba muy pálida, casi cadavérica, y tan delgada que sus labios se separaban mostrando sus dientes algo prominentes. No mencioné esto último para no hacerla sufrir sin necesidad, pero se me heló la sangre en las venas al recordar lo que le había ocurrido a la pobre Lucy cuando el conde le chupó la sangre. Como todavía no se le habían afilado los dientes, pensé que aún no había pasado mucho tiempo y que en todo caso ya veríamos en su momento si debíamos temer lo peor. Cuando comenzamos a debatir el plan de actuación y la distribución de nuestras fuerzas, surgieron nuevas dudas. Finalmente, se acordó que antes de partir para Piccadilly debíamos destruir la guarida del conde que teníamos más cerca. En el caso de que lo descubriese demasiado pronto, de cualquier manera, ya habríamos avanzado lo suficiente en nuestro trabajo de destrucción y su presencia en su estado puramente material y de mayor debilidad nos daría una ventaja. En cuanto a la distribución de nuestras fuerzas, el profesor sugirió que, después de nuestra visita a Carfax, todos debíamos entrar en la casa de Piccadilly durante el día y que si el conde aparecía por allí, en ese momento debíamos enfrentarnos todos con él. En cualquier caso, podíamos seguirlo todos juntos. A este plan me opuse decididamente, en la medida en que yo estuviese involucrado, porque pretendía quedarme con Mina para protegerla. Estaba convencido de que esto es lo que debía hacer, pero Mina no quiso atender a mi objeción. Dijo que podría haber cualquier problema que requiriese mi ayuda, por muy pequeña que fuese. Que entre los papeles del conde que podía haber alguna clave que pudiese comprender debido a mi experiencia en Transilvania, y que, además, toda la fuerza que pudiésemos reunir era necesaria para enfrentarnos al gran poder del conde. Tuve que darme por vencido, porque la decisión de Mina era irrevocable. Dijo que su último deseo era que trabajásemos todos juntos. En cuanto a mí, concluyó, no tengo miedo. Las cosas que me han ocurrido han sido tan terribles que dudo que pueda sucederme algo peor. Y en cualquier caso, que acontezca habrá algún elemento de esperanza y de consuelo. Ve con ellos, marido mío. Dios puede, si así lo desea, protegerme tanto si estoy sola como si estoy acompañada por alguien. De modo que me puse en pie gritando: «En nombre de Dios, vamos ya. Estamos perdiendo el tiempo. El conde puede llegar a Piccadilly antes de lo que pensamos». «No», negó Van Helsing levantando la mano. «Pero, ¿por qué?», pregunté. «Se olvida», dijo con una sonrisa, «que anoche tuvo un gran banquete y que hoy
dormirá hasta tarde. ¿Que me olvido? ¿Lo haré alguna vez? ¿Podré hacerlo jamás? ¿Podrá alguno de nosotros olvidar nunca esa terrible escena? Mina luchaba para mantener un gesto de valentía en su semblante, pero el sufrimiento pudo con ella. Se tapó la cara con las manos y comenzó a temblar y a gemir. Van Helsing no intentaba recordarle su terrible experiencia. Solo había olvidado que ella estaba presente y cuál había sido su participación en esa horrible experiencia. Cuando se dio cuenta de su horror, estaba horrorizado por su falta de consideración y trató de consolarla. «Ay, Madame Mina», exclamó, «querida Madame Mina, ay de mí, yo que tanto la quiero. ¿Cómo pude decir algo tan desconsiderado? Estos viejos y estúpidos labios míos y mi estúpida y vieja cabeza no pretendían decir eso. Espero que no lo tenga en cuenta. ¿Podrá olvidarlo?». Se inclinó hacia Mina mientras hablaba. Ella le tomó las manos, lo miró con lágrimas en los ojos y contestó con voz ronca: «No, no lo olvidaré. Es mejor que lo recuerde, pero junto a este recuerdo tengo otros tantos recuerdos suyos tan dulces que los guardaré todos juntos. Ahora deben irse pronto. El desayuno está listo y tenemos que comer para estar fuertes». El desayuno fue una extraña comida para todos. Tratamos de alegrarnos y de darnos mutuamente coraje, y Mina fue la más radiante y alegre de todos. Cuando acabó, Van Helsing se puso en pie y declaró: «Ahora, mis queridos amigos, emprenderemos nuestra terrible tarea. Estamos todos armados como aquella noche cuando visitamos la guarida de nuestro enemigo por primera vez, armados contra un ataque fantasmal y también carnal». Asentimos. «Bien, entonces, ahora, Madame Mina, en cualquier caso, usted estará a salvo aquí hasta que se ponga el sol, y nosotros habremos regresado ya para entonces. Sí, regresaremos. Pero antes de irnos, permítame ver si estaba preparada para defenderse de cualquier ataque personal. Yo mismo le he preparado la habitación mientras usted estaba aquí. He colocado esas cosas que sabemos para que él no entre. Ahora, permítame que la proteja a usted misma. Tocaré su frente con este trozo de hostia consagrada en el nombre del Padre, del Hijo y...». Dio un grito que casi nos hiela el corazón. La hostia se fundió sobre la frente de Mina como si fuese un trozo de metal candente. Mi pobre esposa se dio cuenta de inmediato de lo que esto significaba en cuanto sus nervios sintieron el dolor, y se abrumó tanto que su estado de gran excitación hizo que surgiera ese grito terrible. Pero el eco del grito no había dejado de sonar en el aire cuando surgió la reacción. Cayó al suelo de rodillas, humillada. Se tapó la cara con su hermosa cabellera, como hacían los leprosos en la antigüedad con sus mantas, y se lamentó: «Impura, impura. Hasta el Todopoderoso rehúye mi carne corrupta. Debo soportar esta marca de vergüenza en la frente hasta el día del juicio final». Todos se quedaron en silencio. Yo estaba a su lado, muy angustiado, y la estreché fuertemente entre mis brazos.
Durante unos minutos, nuestros tristes corazones latieron al unísono mientras nuestros amigos apartaron su mirada llena de lágrimas. Entonces, Van Helsing se volvió y habló tan seriamente que me pareció que estaba inspirado y establecía unas ideas que no eran propias. Es posible que tenga que soportar esta marca hasta que el mismo Dios lo crea conveniente, pero con seguridad, el día del juicio final, Él reparará los males terrenales y los apartará de los hijos que Él ha puesto en la tierra. Y ay, Madame Mina, querida, nosotros que la amamos podremos estar allí para ver cómo la cicatriz roja, signo de que Dios sabe lo que ha ocurrido, desaparecerá cuando Él considere oportuno levantar esa pesada carga que soporta. Hasta entonces, llevaremos nuestra cruz como lo hizo su Hijo obedeciendo a su voluntad. Es posible que seamos instrumentos que Él ha escogido para cumplir su voluntad y que ascendamos a sus órdenes como lo hacen otros con sufrimientos y vergüenza, con lágrimas y sangre, con dudas y temores, y todo lo que diferencia al hombre de Dios. Había esperanza en sus palabras, también alivio, y fueron suficientes para conseguir la resignación. Mina y yo lo sentimos así, y ambos tomamos simultáneamente las manos del anciano y nos inclinamos para besarlas. Entonces, todos nos arrodillamos y tomados de las manos, juramos sernos fieles los unos a los otros. Los hombres juramos levantar el velo de dolor de la cabeza de quien todos amábamos, cada uno a su modo, y rezamos pidiendo ayuda y orientación para la terrible tarea que estábamos a punto de comenzar. Había llegado la hora. Dije adiós a Mina. Fue aquella una despedida que ninguno de nosotros olvidará en toda su vida, y partimos. De algo estoy seguro. Si descubrimos que Mina finalmente es un vampiro, entonces no la dejaré ir sola a aquel terrible y desconocido territorio. Supongo que así es como en la antigüedad un vampiro se convertía en muchos, al igual que sus horrorosos cuerpos solo podían descansar en tierra sagrada. El amor sagrado era el sargento que reclutaba a su espantosa descendencia. Entramos en Carfax sin problemas y encontramos todo como lo habíamos dejado en la primera ocasión. Era difícil creer que allí, entre tanto polvo, abandono y decadencia, hubiese lugar para el horror que ya conocíamos. Si no hubiésemos estado convencidos de no haber tenido unos recuerdos tan terribles, no habríamos podido continuar con nuestra tarea. No hallamos papeles ni signos de que la casa hubiese sido usada, y en la vieja capilla estaban los cajones tal y como los habíamos encontrado la última vez. El doctor Van Helsing nos dijo solemnemente en cuanto los tuvimos ante nosotros: y ahora, amigos, tenemos un trabajo que hacer. Debemos esterilizar esta tierra tan sagrada por sus memorias que Él ha traído de un país tan lejano para un fin tan siniestro. Ha escogido esta tierra porque ha sido sagrada. Entonces lo venceremos con sus propias armas, porque la haremos más sagrada aún. Ha sido santificada para el uso del hombre, pero ahora la santificaremos para Dios. Mientras hablaba,
Sacó de su bolso un destornillador y una llave inglesa y pronto levantó la tapa de uno de los cajones. La tierra olía a podredumbre y a encierro, pero no pareció importarnos, porque nuestra atención estaba concentrada en el profesor. Tomó un trozo de hostia consagrada y la colocó reverentemente sobre la tierra. Luego cerró la tapa y nosotros le ayudamos a atornillarla otra vez. Uno a uno, sometimos a los cajones al mismo proceso y los dejamos, en apariencia, tal y como los encontramos. Pero dentro de cada uno había un trozo de hostia. Cuando cerramos la puerta al salir, el profesor dijo solemnemente: «Esto está hecho». Espero que con todos los demás tengamos el mismo éxito si lo conseguimos. La puesta del sol de esta tarde hará brillar la frente de Madame Mina y se verá blanca como el marfil y sin mancha alguna. Mientras nos dirigíamos a la estación para tomar el tren, pasamos por el frente del asilo. Miré con ansiedad y en la ventana de mi habitación vi a Mina. La saludé con la mano e hice un gesto para que se diese cuenta que nuestra tarea allí había acabado con éxito. Para demostrar que había entendido, asintió con la cabeza. Siguió saludando con la mano hasta que la perdimos de vista. Con gran tristeza buscamos la estación y tomamos el tren que estaba a punto de salir. Lo que sigue a continuación lo escribí en el tren. Piccadilly, 12:30 de la mañana. Justo antes de llegar a la calle Fenchurch, Lord Godalming me dijo: «Quincy y yo buscaremos un cerrajero. Es mejor que no venga con nosotros por si hay algún problema. En las actuales circunstancias, no está demasiado mal que rompamos en una casa vacía, pero usted es abogado y la Incorporated Law Society podría decirle que usted debía saber que esto no puede hacerse». Objeté no compartir el riesgo, pero él continuó: «Además, llamará menos la atención si no somos tantos. Mi título me ayudará con el cerrajero y con cualquier policía que podría pasar por allí. Es mejor que vaya con Jack y el profesor y se queden los tres en Green Park, en algún sitio desde donde puedan divisar la casa, y cuando la puerta esté abierta y el cerrajero se haya marchado, se acerquen. Estaremos atentos y los dejaremos entrar». «Es una buena idea», opinó Van Helsing. De modo que no dijimos más y nos separamos. Godalming y Morris se fueron deprisa en un coche de alquiler y nosotros partimos en otro. En la esquina de la calle Arlington nos apeamos y entramos al Green Park. Mi corazón latió al ver la casa en que se centraban muchas de nuestras esperanzas. Se la veía lúgubre y silenciosa en su condición de deshabitada entre sus vecinas activas y pulcras. Nos sentamos en un banco desde el cual teníamos una buena vista de la casa y comenzamos a fumar para no llamar la atención. Los minutos se nos hacían eternos mientras esperábamos que llegasen los demás. Finalmente, vimos que llegaba un coche. De él salieron con actitud desmedida Lord Godalming y Morris, y de la caja descendió un fornido trabajador con una cesta de herramientas. Morris pagó al auriga, que levantó el sombrero y se alejó. Juntos ascendieron por la escalera y Lord Godalming explicó el trabajo que debía realizarse. El trabajador se quitó el abrigo sin prisa y lo colgó en una de las puntas de la reja mientras decía algo a un policía que pasaba por allí.
El policía hizo un gesto de aprobación y el hombre se arrodilló y colocó la cesta a su lado. Buscó dentro de la cesta y sacó varias herramientas que procedió a colocar a su lado de forma ordenada. Entonces se puso en pie y miró por la cerradura. Sopló dentro, se volvió hacia quienes lo habían contratado y les dijo algo. Lord Godalming sonrió y el hombre levantó un manojo de llaves de un tamaño considerable. Escogió una y comenzó a probar la cerradura. Parecía como si él mismo sintiese el trayecto que hacía la llave. Después de probar con esta llave durante un rato, probó con otra y luego con otra. De pronto, la puerta se abrió tras un leve empujón y los tres entraron en el vestíbulo. Permanecimos sentados. Mi cigarrillo ardía vivamente, pero el de Van Helsing, en cambio, lo hacía muy lentamente. Esperamos con paciencia a que el cerrajero saliese y tomase su bolso. Entonces sostuvo la puerta parcialmente abierta con sus rodillas mientras ajustaba una llave a la cerradura. Luego le entregó esa llave a Lord Godalming, quien sacó algo de su monedero y se lo dio. El hombre saludó con respeto, tomó su cesta, se puso el abrigo y se marchó. Ni un alma se dio cuenta de la transacción. En cuanto comprobamos que el hombre se había alejado, cruzamos la calle y golpeamos la puerta. Quincy Morris nos abrió de inmediato. Junto a él estaba Lord Godalming encendiendo un cigarrillo. «Este sitio tiene un olor pestilente», dijo este último cuando nos vio entrar. Realmente tenía un olor repugnante como el de la vieja capilla de Carfax, y por nuestra experiencia anterior nos quedó claro que el conde había estado utilizando el sitio a sus anchas. Exploramos la casa manteniéndonos juntos por si nos atacaba, porque sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo fuerte y astuto, y en ese momento todavía ignorábamos si el conde se hallaba en la casa. En el comedor, que estaba a continuación del salón, encontramos 8 cajones de tierra, solo 8 de los 9 que buscábamos. Nuestra tarea no estaba acabada y nunca lo estaría hasta que encontrásemos el cajón faltante. Primero, abrimos las ventanas que daban a un estrecho patio empedrado frente a la fachada lisa de una cuadra, que según observamos parecía el frente de una casa en miniatura. No tenía ventanas, de modo que no debíamos preocuparnos porque alguien nos viese. No perdimos tiempo en examinar los cajones. Con las herramientas que llevábamos, los abrimos uno a uno e hicimos el mismo proceso que a los de la capilla. Era evidente que el conde no estaba presente en la casa y procedimos a registrarla en busca de cualquier pertenencia suya. Después de registrar de forma superficial las demás habitaciones, desde el sótano al granero, llegamos a la conclusión de que el comedor contenía objetos que podían pertenecer al conde y procedimos a examinarlos minuciosamente. Estaban desordenados sobre una gran mesa. Entre ellos encontramos los títulos de propiedad de la casa de Piccadilly en un gran fajo de papeles, las escrituras de compra de las casas de Mill End y Bermondsey, papel de carta, sobres, plumas y tinta. Todo estaba cubierto por un delgado papel de envolver que los protegía del polvo. También había un cepillo de ropa, otro para el pelo y un peine, y una jarra y una pila. Esta última contenía agua sucia enrojecida como por sangre. Finalmente, había un pequeño manojo de llaves de todo tipo y tamaño, posiblemente pertenecientes a las otras casas. Cuando terminamos de examinar este último descubrimiento, Lord Godalming y Quincy Morris
Tomaron notas precisas de todas las direcciones de las casas del este y el sur. Tomaron el gran manojo de llaves y partieron para destruir los cajones que estaban en estos sitios. Los demás nos quedamos, con toda la paciencia que pudimos, a esperar a que regresasen o la llegada del conde. Fin del capítulo 22. Mina, pobre Mina, su fatal destino. Qué trágico. Pero ahora ella es la motivación para estos hombres, para terminar con el conde. Ya veremos qué ocurre en los siguientes capítulos. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la lectura y a todos los miembros del canal. Gracias enormemente por todo su apoyo. Un fuerte abrazo y nos veremos en un próximo capítulo. Descansen.